tele13radio.cl. 6 de la tarde con 36 minutos y ya estamos en el contacto telefónico con el doctor Enrique París, exministro de Salud y expresidente del Colegio Médico. ¿Cómo está? ¿Cómo le decimos, doctor? Bien, gracias. Buenas tardes, Mónica. Enrique le Buenas tardes, decimos Raúl. nomás, ¿o no? Hola, hola, ¿qué tal? Doctor. ¿Cómo? Doctor. Como quieran, Enrique, sí. No hay problema. Con mucho gusto. Doctor París. Oiga, tanto tiempo que no hablábamos con usted, sabemos que está con cargo nuevo ahí en la clínica METS. Pero me imagino que usted sigue observando de cerca todo lo que está pasando y me imagino que también lo vivió tanto en la cartera de salud como presidente del Colegio Médico. Este tema de la licencia, yo hoy día comentaba que vi la comparecencia de la ministra de Salud y de la subsecretaria y de la Contralora en el Senado, en la Comisión del Senado. Y era como un problema de esos que daban ganas de irse, porque es tan grande, es tan enorme, que uno no... Bueno, uno misma como periodista dice, o sea, ¿cómo no lo vimos antes? O sea, como todo el mundo lo vio antes, pero bueno, ¿cómo no se vio, no se tenía conciencia de lo grande que era y de la cantidad de dinero que malgastamos al año? No, yo creo que sí, se tiene conciencia y se tenía conciencia. Quizás la desesperación o el desánimo viene al hacerse la pregunta ¿por qué no actuamos antes? ¿Por qué no hemos puesto antes atajo a esta situación o no hemos tomado medidas suficientemente drásticas para que esto no siga ocurriendo? Claro. Acuérdense que estos médicos colombianos que tenían organizado todo un sistema, curiosamente los expulsaron del país. O sea, con eso obviamente que no se les dio ningún castigo. Se fueron a su país a vivir con la plata que habían destinado o que habían derivado para allá. Pero yo creo que este es un problema, como dice usted, Mónica, que desgraciadamente lo tenemos hace muchos años y en parte todos somos responsables también, y yo me siento también responsable de esto. A mí me tocó una etapa a la cual tuve que dedicar el tiempo a otro tema muy importante también, pero sin lugar a dudas que este tema es gravísimo. El 64% del presupuesto de FONASA se destina a licencias médicas, cuando el presupuesto debería estar destinado a atenciones de salud. Muchas de estas circunstancias evidentemente que atentan contra el problema de las listas de espera. O sea, es una serie de problemas que no hemos podido solucionar y que tenemos, ojalá ahora, quizás ponernos las pilas para buscar soluciones en conjunto. Oiga, doctor, una de las cosas que le quiero preguntar, porque salió hoy día en la audiencia de la Contraloría, es que la Contraloría además reveló que había 250 médicos en hospitales públicos que usaron licencias médicas para asistir a partos en clínicas privadas. Me parece muy grave, me parece gravísimo, y creo que si eso se clarifica y se tienen los nombres y las situaciones en las cuales ocurrieron esos hechos, entonces tienen que... Lo tiene la Contraloría, lo denunció, de hecho. Si tienen todos los datos con claridad, con RUT, con nombre y los lugares donde trabajaron y qué días faltaron o quién les dio la licencia, porque se le ha dado a algún colega, obviamente, eso tiene que recibir una sanción. Y aquí el Colegio Médico es el primero que debería estar ya diciendo que deben recibir una sanción. Hay que recordar que el Colegio Médico hace 3 semanas atrás puso un inserto en el Mercurio que causó mucha preocupación y mucha confusión, porque entre otras cosas dijeron que se les estaba controlando en forma excesiva. Entonces, evidentemente que ahora han tenido, o van a tener, o vamos a tener, porque me incluyo, de posición o de postura y ser proactivos. El colegio tiene también forma de controlar esto mediante sus tribunales de ética, mediante lo que diga el comité de ética o el departamento de ética del colegio médico, pero si hay dolo, si hay mal uso de dineros públicos, obviamente que tiene que pasar también a la justicia. ¿Cuál es la impresión que tiene usted, doctor París, con la experiencia que tuvo como ministro de Salud del poder fiscalizador que tiene el Estado para esto? En el sentido de los organismos especializados. Yo tuve la oportunidad de conversar el otro día cuando estalló este escándalo aquí en la radio con la directora del COMPIN
Y ella señalaba, entre otras cosas, que bueno, que sí hacían auditoría, de que habían detectado salida al extranjero, de que tenían un convenio con la Policía de Investigaciones y que habían denunciado 400 casos. Entonces yo digo, 400 casos ya está bien, perfecto, pero aquí se detectan 25.000, lo hace la Contraloría. ¿Por qué la diferencia? Y un poco de la explicación que entregaba era que no había mucho músculo, no había una cantidad de fiscalizadores, que si veía el último decenio, las licencias habían aumentado exponencialmente y se mantenía la misma cantidad de personal para fiscalizar. ¿Usted tiene la misma impresión, que falta poder fiscalizador pero falta músculo? Una de las razones por las cuales se siguen cometiendo este tipo de atrocidades es justamente esta. Creo que falta poder fiscalizador de parte del Estado o de parte del Ministerio de Salud en este caso, o de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, que también tiene un rol que cumplir. Hay pocos fiscalizadores. En el CONPIN costaba un mundo, Ramón, costaba un mundo encontrar médicos que pudieran trabajar como contralores. Normalmente postulaban mucho más médicos extranjeros que chilenos. O sea, no hay una cultura en el sentido de que si uno detecta que un colega está haciendo algo mal, tiene que denunciarlo o tiene que parar esa mala acción. Entre los funcionarios públicos, desgraciadamente, yo creo que, y esto lo demuestra, ocurre lo mismo. No hay un concepto de que el funcionario público, cuando engaña al Estado, está obviamente incumpliendo su labor. El funcionario público debe ser digno, debe ser transparente, debe actuar éticamente, y aquí hemos visto que no. Entonces, si esto se suma a médicos, desgraciadamente, que están dispuestos a vender licencias, o a organizaciones de médicos que a veces no actúan como médicos, sino que solamente firman el papel o dan la licencia electrónica y por eso reciben un pago, obviamente que eso habla muy mal de nuestra sociedad en general. No, y sobre todo porque si vemos que hay 250 médicos que... lo que pasa es que la Contralora dijo hoy día que pudo pillar a esos médicos porque lo que puede hacer, ella tiene determinadas herramientas, no puede acceder a bases de datos indiscriminadamente, pero sí puede entrar, por ejemplo, a las del registro civil. Y entonces lo que hizo fue cruzar el número de licencias médicas solicitadas por médicos de hospitales públicos con nacimientos, con certificados de nacimiento. Entonces se dieron cuenta que habían nacido tantas huevitas justo ese día en tal parte, en otra parte que no era el hospital donde trabajaba el doctor. Y ahí vieron que el doctor estaba con licencia médica. Bueno, yo creo que la Contralora ha sido muy inteligente, ha actuado muy valientemente. Creo que por primera vez logramos destapar esta lacra que tenemos en ese sistema de las licencias médicas. Pero no solamente hay que hacer eso. Yo creo, Mónica, yo fui presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, y hicimos 2 trabajos en conjunto con la Caja de Chile, porque el sistema de licencias en Chile en general también hay que modificarlo, hay que ir a la base del problema. Una base está en el sistema de licencias, que es demasiado laxo, demasiado generoso, por decir algo, y otra pata de la solución tiene que ir a mejor control de la gente que otorga licencias. Ahora, la licencia médica es un derecho, eso es indudable, y es parte del tratamiento médico, pero cuando esto se desnaturaliza y se usa mal, obviamente que se desprestigia. Entonces, también la gente a veces que realmente necesita una licencia, que está muy enferma, que tiene cáncer, que tiene problemas graves, y se le niega la licencia. Es, un tema que tenemos que, ya lo dije, ojalá afrontar entre todos. ¿Y por qué? Yo le preguntaba, porque si eso lo pilló la Contralora solamente en los partos, producto de que tiene acceso al registro de nacimiento, ¿cuántos otros médicos, ahí me dicen que son numerosos los médicos en hospitales públicos, que hacen lo mismo para trabajar en el sector privado? O sea, en otro tipo de atención, y tenemos listas de espera enormes. Entonces, yo creo que eso también es un elemento que juega a la hora de no poder resolver el gran problema de salud que tenemos, porque hay que reconocer que las listas de espera están enormes, y también la cantidad de garantías que también están vencidas. Exactamente. Bueno, en el caso de la lista de espera nosotros hemos sido muy críticos, yo no hablando como académico, sino como ex ministro de Salud, y evidentemente que esto contribuye o ha contribuido y va a contribuir a aumentar las listas de espera. Yo leí hoy día un artículo muy interesante de Alberto Mayol, a quien admiro mucho, y su artículo se llama Licencias Médicas Falsas.
el retorno del lucro en manos de sus propios denunciantes. Y él se refiere justamente a los actores políticos actuales que están en el gobierno y que lucharon contra el lucro, y también, indudablemente, a ese grupo de médicos que están trabajando en contra, obviamente, de los propios pacientes, en contra de la salud pública, aumentando la lista de espera, a lo mejor permitiendo que gente no reciba atención en el momento oportuno y sufra un mayor deterioro de su salud. Todo eso desgraciadamente, hay que hacerlo ver como algo malo, como algo pésimo, y que tenemos que solucionar. Aquí la crítica fundamental que se hizo en el comienzo de este gobierno o en el pasado, durante la crisis que vivimos en el año 2019, era una crítica al modelo neoliberal, al lucro. Y aquí lo que se está haciendo justamente es lucrar con una licencia falsa, con, digamos, la posibilidad de viajar, porque reciben el sueldo igual, y eso obviamente que no lo podemos aceptar. Ojalá que las autoridades actuales tomen en cuenta que se les ha producido esta especie de boomerang. Ahora, doctor París, cuando se ha producido instancias legislativas para ver esto, hay varias ideas que se han puesto sobre la mesa. Algunas el Colegio Médico no ha estado de acuerdo, esto de tener un registro incluso de médicos que otorgan licencias médicas, sí, lo ha criticado. Grandes pagadores, o grandes... grandes emisores. Grandes emisores. Sí, ha señalado que no está de acuerdo, que eso es estigmatizar y hasta criminalizar quizá a algunos facultativos, pero por otro lado se señala que sí están dispuestos a que se pudiese tener la posibilidad de tener acceso no a las fichas médicas, sino que a un banco de licencias médicas para saber que el paciente que estoy revisando qué historial tiene, y de esa manera determinar y tener un criterio también para el otorgamiento, más allá también de lo que se hace en la consulta médica. ¿A usted qué le parece una y otra cosa? Sí, leí esas declaraciones. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo en que no podamos conocer el listado o las sociedades médicas de los grandes emisores. En general son sociedades médicas, son médicos que contratan a otros médicos, 20, 30, que lo único que hacen es dar licencia, o sea, no ejercen la medicina, Ramón, no ejercen la medicina, Mónica, solamente no examinan, no preguntan nada, no dan medicamentos, lo único que hacen es dar una licencia médica y por eso cobrar. ¿Cómo no vamos a poder tener acceso a esos grupos y denunciando? Yo ahí no entiendo qué argumento ocupa el Colegio Médico. Ahora, que se quiera conocer el listado o la historia de licencias médicas del paciente, yo creo que no es una forma de solucionar el problema. ¿Qué va a hacer el médico si se da cuenta que la persona que está atendiendo es una persona que ha tenido 30 licencias en los últimos 6 meses? ¿No la va a denunciar? ¿Le va a negar la licencia? Yo creo que no, porque esa persona no va a atenderse con un médico, como digo yo, que actúa como médico, va a atenderse a una persona que solo le va a firmar el papel o solo le va a autorizar la licencia electrónica. Por lo tanto, yo creo que es muy importante conocer las sociedades médicas que son licenciosas o los médicos que son licenciosos y castigarlos profundamente. Y eso tiene que partir también por el Código de Ética y por el Tribunal de Ética del Colegio Médico. Nosotros una vez nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema y nos dijo, si el médico ya viene con una acusación ética, es mucho más fácil que la justicia lo castigue. Así que hay que avanzar también en esa idea que me parece que es de algunos legisladores o de este gobierno. Ministro, mire cómo me traiciona la temporalidad. Doctor París, pero lo iba a hacer en su calidad de experiencia como ministro. Me quedo dando una vuelta porque a lo mejor es un caso excepcional, pero dentro de esas 25.000 personas que fueron denunciadas por Contraloría, había un caso, al menos, en donde se señalaba que era un médico que se había dado licencia a sí mismo. Fue una mujer, Eso no salta en el sistema de inmediato, no hay una cosa así como automática, una luz roja que aparezca y digan esto es imposible, porque el sistema no lo permitiera. ¿Cómo va a ser permitir aunque pase uno, pasó? El mismo debería saltar de inmediato. Incluso debería saltar de inmediato. Incluso en el caso de la licencia médica o en el caso de los medicamentos, por ejemplo, un médico que se está automedicando un medicamento que le puede estar haciendo mal, debería saltar de inmediato. En ese sentido, hay que hacer una diferencia
en el sistema de ISAPRE es mucho más activa esa forma de investigar que en el sistema de FONASA. No sé a qué régimen de previsión pertenecía esa doctora, pero obviamente que eso es inaceptable. Aquí lo que más causó polémica hoy día fue la renuncia del vicepresidente nacional, no regional, vicepresidente nacional del Colegio Médico, porque él fue el que más reclamó, y a mí me llamó mucho la atención, mientras estaban en la convención médica en Osorno, o en Puyehue en realidad fue, salió todos los días reclamando contra el Ministerio de Salud y contra la ministra de Salud. A mí me molestó sinceramente que la ministra no fuera a la convención, pero ahora entiendo la postura de ella, y además el inserto que se hizo en el Mercurio gigantesco, y evidentemente que desgraciadamente ahora hay que entrar a sospechar de que él ya sabía a lo mejor de que iba a aparecer en este listado. Ahora el Colegio Médico obviamente que ha cambiado, está regulando, está diciendo otras cosas, pero creo que se cometió un error gravísimo atacando al Ministerio de Salud en su potestad que tiene justamente de fiscalizar, lo que ustedes me preguntaban, lo que decía la señora del CONFIN, no los dejan fiscalizar, claro, si el colegio se opone a que los fiscalicen. Muy bien, doctor Enrique París, muchísimas gracias, exministro de Salud y expresidente del Colegio Médico, por conversar hoy con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, Mónica, gracias, Ramón. Hasta luego. Chao, chao, que esté bien. Chao, chao.